básico. Si no aprendes bien lo básico, entras a estudiar detallosamente, no vale la pena. ¿Ya? No vale la pena. Entonces, el día de hoy vamos a ver lección aquí, ahora vamos a ver irrigación. Y necesitamos igual ver en el cadáver, porque ya les dije, no nos sirve nada plasmar aquí toda la full teoría, pero si no lo vemos en el cadáver, no nos sirve mucho. ¿Ya? Eso es lo importante, la práctica, el cadáver. Ustedes igual van a tener su examen práctico, va a ser el viernes. De este viernes al otro, ¿ya? Van a darlo junto con todos los F y con todos los H. Los auxiliares del otro grupo H y F igual van a estar. ¿Cómo va a ser el examen? Hay un cadáver ahí. Hay dos en realidad, de nosotros uno, pero ese cadáver vamos a ponerle un mesón, ¿ya? Le vamos a poner un mesón. En otro mesón vamos a poner yo que es el corazón, ¿ya? En otro mesón el pulmón o un hueso, ¿no? Entonces vamos a señalar una estructura, una arteria, o vamos a amarrar una vena. Central. ¿Qué contenido existe en el nervio central, anatómicamente? Encéfalo y médula espinal. Encéfalo y médula espinal. ¿Ya? Encéfalo es todo lo que tengo dentro de mi cabeza, les había dicho, ¿no ves? En vez de decir cerebro, cerebelo, otro cosito. No, encéfalo ya me estoy refiriendo a todo lo que está dentro de mi cabeza. Y médula espinal que está en el centro. ¿Se dan cuenta que la médula espinal baja por el centro? Entonces pertenece al sistema nervioso central, está en la parte central. Ok. Una vez que sabemos eso, yo tengo que aceptar lo siguiente, que en las vértebras, miremos las vértebras. ¿Sí lo ven los agujeros ahí? Sí, ¿no ves? Se ven los agujeros. ¿Qué va a pasar por ahí? La médula espinal va a pasar por aquí, ¿no? Va a pasar. Entonces, por eso lo amarillo es la médula espinal, la estamos viendo ahí. ¿No? La estamos viendo ahí. Ahora, nuestra columna vertebral tiene que saber lo siguiente. Nuestra columna vertebral, si yo lo veo de una vista lateral, es decir, ustedes me ven así, vista lateral, ¿cierto? Mi columna vertebral no es recta, tiene curvas, ¿ya? Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a hacer una primera curva, una segunda curva, tercera curva y cuarta curva. Así. Esta de aquí pertenece a las vértebras cervicales, ¿ya? Esta de aquí pertenece a las vértebras torácicas, ¿ya? Esta de aquí pertenece a las lumbares. Y esta de aquí pertenece a las sacras, ¿ya? O hueso sacro o vértebra sacra. Ok, es decir que de aquí acá cervicales, de aquí acá torácica, de aquí acá lumbares, de aquí acá sacras. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Porque esto es lo normal, ¿ya? Y cuando la persona se enferma va a ser la normal. Entonces, ¿cuál sería la normal aquí? La normal sería... ¿Se dan cuenta que esta parte de aquí es convexa porque sobresale? Y esto es cóncavo porque se deprime, ¿no ves? Entonces, esto que sobresale lo voy a pintar de negro y esto de acá igual sobresale, las vértebras cervicales. En conclusión, ¿cuáles son las que sobresalen adelante, es decir, hacia anterior? Cervicales y ¿quiénes? Y lumbares, ¿cierto? Están sobresaliendo. Cuando esto sobresale mucho, es decir, empieza a sobresalir acá, o las cervicales empiezan a sobresalir más acá, a eso se le llama lordosis. A eso se le llama lordosis. Y eso les empieza a doler, comprime los nervios, entonces hay problemas. Entonces nosotros tenemos que saber que lo anatómico es así, ¿no? Va por acá, va por acá, por acá, por acá, y cuando se va más allá, eso se denomina lordosis. Ahora, si mi columna vertebral la ven de una posición así, una vista posterior, ya no lateral, una vista posterior, mi columna vertebral es aproximadamente recta, ¿ya? Rectilínea. Pero ¿qué pasa si de repente así empieza a doblar a eso? ¿Qué se le denominaría? ¿Ya? Escoliosis, ¿no? Entonces, siempre es importante que primero se ponga lo normal para saber qué es la normal y aquí lo tenemos. Ahora, como estamos hablando de columna vertebral, sabemos que por aquí va a pasar la médula espinal. Miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar, voy a sacar la médula espinal, un pedacito, voy a hacer un corte transversal y lo pongo acá. Ya, un corte transversal ahí. ¿Qué es corte transversal? Cuando yo agarro y corto un naranja y veo la parte naranja de la naranja, eso es un corte transversal, ¿cierto? ¿No? Entonces eso estamos viendo en la médula espinal. Pero para ubicarnos, vamos a poner lo siguiente. Esto es anterior y esto es posterior, ¿ya? ¿Qué hay en la médula espinal? Sustancia gris y blanca. La sustancia gris va a ser esto que estoy señalando acá, sustancia gris. Y la sustancia, no, esto es la sustancia blanca, ¿ya? Sustancia blanca. Y lo que está de rojo sería la sustancia gris. Ya lo voy a señalar aquí, sustancia gris. A nosotros por el momento lo que nos interesa es la sustancia gris, ¿ya? Pero ¿por qué nos interesa ahorita la sustancia gris? Porque resulta que de acá, miren,
de lo anterior, esta es la médula espinal, ¿cierto? Pero de la sustancia gris que tiene forma de H más o menos, se está originando una raíz nerviosa, ¿ya? Se está originando una raíz nerviosa. Y de acá atrás también, ¿ya? De acá atrás también. Entonces a esta la vamos a llamar raíz posterior y a esta la vamos a llamar raíz anterior. Ahora, ¿qué función tienen las raíces anterior y posterior? ¿Será motora o sensitiva? ¿Qué dicen? La anterior. Mixtas. No. Siempre las anteriores van a ser motora. Ya, motora. ¿Y las posteriores qué van a ser entonces? Sensitiva. ¿Ya? Sensitiva. ¿Quieren asiento? Sí, por favor. Claro que sí. Decíamos, de la médula espinal va a salir un nervio que se llama raíz anterior y otro que se llama raíz posterior. ¿Qué función tiene la raíz posterior? Tiene función, decíamos, sensitiva. ¿Ya? Y hay una memotecnia, entonces esto sería motor. Para que nunca se olviden, esto lo preguntan incluso en neuroanatomía, ¿ya? Y lo pueden preguntar igual en primer parcial. La hemotecnia era todo lo que entra por atrás duele, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todo suena chistoso, ¿no? La verdad, pero de esa manera no se va a olvidar nunca, ¿cierto? No se va a olvidar nunca. Lo de atrás, es decir, lo posterior es sensitivo, por lo tanto lo de adelante es motor. Entonces ahí estamos bien, pero ¿qué pasa con esta raíz anterior y raíz posterior? De repente esta raíz dice voy a venir por acá y esta raíz voy a venir por acá y me voy a unir. Miren cómo se está uniendo la raíz anterior con la posterior, ¿ya? Y me va a formar esta estructura de aquí, que no puedo hacer otro color. Esta estructura de acá. Esto se llama nervio espinal, ¿ya? Este es el nervio espinal. ¿Qué es el nervio espinal? La unión de la raíz anterior y la raíz posterior. Entonces, ¿qué función tiene el nervio espinal? ¿Motora o sensitiva? Ahora sí es mixto. Ambas, ¿no? Entonces ahora estamos entendiendo por qué los nervios espinales son tanto sensitivos como motores. Vamos a entender por qué el nervio musculocutáneo, por qué el nervio radial tiene una función motora y tiene una función sensitiva, más adelante cuando lo veamos. ¿Por qué? Porque tiene raíz posterior y raíz anterior. Y estamos entendiendo que la posterior es sensitiva y la anterior es motora. Entonces estamos comprendiendo bien, ¿no? Desde un inicio. Ahora, esta raíz espinal, este nervio espinal, mejor dicho, se divide, ¿ya? Se divide en una rama anterior. Miren, lo voy a hacer aquí. Voy a poner rama anterior, ¿ya? Una rama anterior. Y aquí, en una rama, lo voy a hacer hacia abajito, ¿ya? Y voy a poner rama posterior. ¿Ya? Rama posterior. Ahora, todas las ramas anteriores son las que me van a formar plexos. ¿Ya? Todas las ramas anteriores son las que me van a formar plexos. Le voy a indicar lo siguiente, miren. Esto de acá está sucediendo dentro de las vértebras cervicales. Está sucediendo dentro de las vértebras cervicales. Hasta aquí. Hasta acá. ¿Ya? Significa que este nervio espinal ya está fuera. Está saliendo, ¿no ves? Está fuera. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Yo voy a decir acá, esto ya está fuera, esto ya está fuera, esto ya está fuera, 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 ya está fuera. ¿Ya? Entonces esto ya está fuera. Todo esto que pasa aquí yo no lo estoy viendo acá. ¿Por qué? Porque está dentro de la vértebra. Ya no lo puedo ver, tendría que cortar la vértebra, ahí recién voy a ver todo este detalle de acá. Pero lo que veo sí es el nervio espinal. Entonces, ¿qué serían estos nervios? Espinales. ¿Por qué espinales? Porque sale de la médula espinal. Pasa, ¿sí? ¿Los nervios espinales son iguales que los nervios raquídeos? Sí, lo mismo que los nervios raquídeos. Ya, nervios espinales o nervios raquídeos. Por acá hay asiento, creo que ahí ya no hay. Ya. Entonces, hasta aquí estamos bien, estamos de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que saber acá es que estos nervios espinales dijimos que se dividen en una rama anterior y una rama posterior. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta va a ser la rama posterior, lo voy a hacer así chiquitito. ¿Ya? Rama posterior, 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 posterior y posterior. Y la rama anterior lo voy a hacer azul. Lo voy a hacer más grande. ¿Ya? Anterior, 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 anterior. Así. Entonces, entre paréntesis, estas son las ramas anteriores. ¿De qué cosa? De los nervios espinales, porque dijimos que el nervio espinal es hasta acá.
pero da una rama anterior que sería esto de acá, ¿cierto? Y la rama posterior sería esto de verdecito de ahí. Ya hasta ahí no se pierde. Resulta que las ramas anteriores, es decir, esto que está de azul, son los que me van a llevar a formar plexos, ¿ya? Porque hay plexo cervical, hay plexo braquial, hay plexo lumbar, plexo sacro, plexo coxígeo, es decir, hay muchos plexos. Pero ¿cómo están formados los plexos? Por las ramas anteriores ¿de qué? De los nervios espinales, ¿ya? De los nervios espinales. Ahora, aquí nosotros tenemos que ver este detalle de acá. Que el primer nervio espinal en realidad va a emerger acá, ¿ya? Va a emerger aquí, entonces yo voy a hacer esto de acá. Su ramo posterior y voy a hacer su ramo anterior, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que este es el nervio número 1, este es el nervio número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y este es el número T1, ¿no? Torácica 1. Entonces, acuérdense este detalle. El primer nervio no emerge entre vértebra y vértebra, sino que emerge entre C1, el atlas, y ¿quién? El occipital, ¿ya? El occipital, entonces está emergiendo por ahí, ¿no? Está emergiendo por ahí. El plexo braquial está formado por ¿qué nervios? Braquial, ajá. Ya. Desde C5 entonces, ¿hasta dónde? Hasta T1. Significa que estos nervios de acá me van a llegar a conformar el plexo braquial. Pero acabamos de decir que los plexos están formados ¿por qué? Parte específicamente. Anteriores, ramas. Por las ramas anteriores. Entonces, esto que está de azul son las ramas anteriores. Pero entonces significa que esto de acá, acá son los que me van a llegar a formar plexo braquial. ¿Ya? Plexo braquial. ¿Alguien sabe qué es sinaxis? La unión de dos. Contacto entre nervios, ¿cierto? Contacto funcional entre nervios, ¿ya? Un contacto funcional. Entonces, cuando nosotros escuchemos sinaxis significa contacto funcional entre nervios. Y cuando nosotros escuchemos plexo simplemente significa agrupación de nervios, ¿ya? Agrupación de nervios. Significa que hay nervios que se van a agrupar. Cuando los nervios se agrupan, se forma plexo. Aquí no hay ningún plexo, no están agrupados. Pero yo voy a hacer que se agrupen ahorita, para que se forme un plexo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si C5 se une con C6, es decir, agarra esta rama anterior, se agrupa, me va a formar un tronco. ¿Qué se va a llamar este tronco? Tronco primario, porque es el primer tronco que se me va formando. Y como está arriba, va a ser Superior. superior. Ya, hasta ahí estamos bien. Bien. ¿Y C7 qué hace? Solito tiene un solo tronco. Ya, solito. Entonces lo vamos a hacer así. Se engruesa solito. Va hacia adelante y forma, ¿qué tronco forma? Tronco posterior. No. Tronco medio. Tronco primario medio. Significa que tiene que haber uno inferior. Ya, entonces viene C8 con T1 y me forma Tronco primario. primario inferior. Ya, tronco primario inferior. Entonces ya tengo los tres troncos primarios, ¿no? Superior, medio, inferior, y ya sé por quién se forman, y ya sé de dónde viene cada cosita, ¿no? Lo estamos viendo desde un inicio, es decir, lo estamos entendiendo. Ahora bien, este tronco primario empieza a dar ramas anteriores y ramas posteriores, ¿no? Yo voy a colocar aquí con negro, voy a colocar ramas anteriores, ya, ramas anteriores, y voy a colocar aquí con rojo ramas posteriores. Ok. Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿El tronco primario da rama posterior? Sí. ¿El tronco primario superior? Sí. ¿El tronco primario medio da? Da. ¿Y el tronco primario inferior da? Da también. Entonces los tres dan y se juntan aquí al medio y forman un tronco. ¿Va a ser primario o secundario este tronco? Secundario. Claro, ya toca secundario. Aquí en la primaria toca secundario. Tronco secundario. ¿Qué ramas nos formaron? Ah, no, lo hice aquí, no vamos a hacer así. Me equivoqué de color. Posteriores. Y aquí va a ser anteriores. ¿Qué ramos formaron este tronco secundario? Los ramos posteriores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se tiene que llamar este tronco secundario? Posterior. ¿Ya? Tronco secundario posterior.
¿Por qué? Porque está formada por las ramas posteriores. ¿De quiénes? Del tronco primario superior, medio e inferior. ¿Ya? Ahora, las ramas anteriores. Sale una rama anterior del tronco primario medio que se va hacia arriba y sale otra del tronco primario superior que sigue su mismo trayecto. Gracias a eso me forman. ¿Qué tronco es este? Secundario, ¿no? ¿Pero qué? ¿Ya? Secundario lateral. O también le dicen anteroexterno en la bibliografía antigua. ¿Ya? Sería entonces tronco secundario lateral o anteroexterno. Hasta ahí estamos bien, pero nos falta más. Este tronco primario tiene que formar un secundario. ¿Cómo lo formará? Solito, ¿no? Entonces, da una rama anterior que de repente se empieza a engrosar. Y como está gruesa, a veces se denomina tronco, algo grueso, ¿no? Entonces, cuando se empieza a engrosar mucho, se le pone tronco. Secundario, si este era lateral, este va a ser medial. ¿Ya? Tronco secundario medial. O anterinterno también, cualquiera de esos dos nombres. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa después del tronco secundario lateral? Se une el lateral y el medial. Ya, se unen. Dan ramas terminales, ¿cierto? Dan sus ramas terminales. Entonces, estos tienen terminal. Por lo tanto, su primera rama que da el tronco secundario lateral, ¿cuál sería? Nervio. Músculo cutáneo, perfecto. Músculo cutáneo. Ya. El tronco secundario posterior, ¿qué nervio termina? Terminal. Mediano. Nervio Axilar y radial. radial. Y otro nervio aquí que sería el axilar. Ya, nervio axilar. ¿Y el tronco secundario medial qué da? Cubital. Nervio cubital. Pero miren que todos tienen que dar dos, ya dos. Entonces aquí falta uno. Este que falta, lo vamos a poner aquí. Se va a llamar raíz mediana. Ya. Raíz mediana. Pero aquí miren, va a dar otro. ¿Cómo se va a llamar este otro? También se va a llamar raíz mediana. Entonces raíz mediana con raíz mediana se unen. ¿Y qué forman? Nervio mediano. ¿No? Entonces se unen esto acá, lo voy a hacer más grande. Y este sería el nervio mediano. Listo, ya tenemos todas nuestras ramas terminales. Ya. Faltan las colaterales, pero por el momento hemos formado el plexo braquial desde el inicio, desde la médula espinal. Hemos hecho que salga, lo hemos formado, ¿no? Ya estamos en las terminales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta entre la formación del plexo braquial? ¿Alguien se supo o algo? ¿Quedó claro, no? ¿Esto? Ya. Ahora, aquí les voy a dar una clave. ¿Ya? Aquí les voy a dar una clave. El nervio músculo cutáneo. ¿Qué inerva el nervio músculo cutáneo? La región anterior del brazo. Ya. Démonos cuenta, perfecto, pero démonos cuenta algo antes. Que estos nervios de acá, ¿qué función tienen? ¿Motora o sensitiva? El músculo cutáneo es motor y... Todos estos de ahí, terminales. ¿Se acuerdan de dónde se originaron? Rama anterior motora. De ambas, ¿no? Se originaron. Entonces, son mixtas. Todos mis nervios, mis ramas terminales del plexo braquial tienen una función mixta, es decir, que tiene axones neuronales sensitivos y motores. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber qué inervación sensitiva hace este y motora, qué inervación sensitiva y motora hace este y así sucesivamente. Pero todos tienen una inervación mixta. Y lo aprendimos porque vimos el origen. Si no veíamos el origen, solo íbamos a memorizar. Entonces, para hacerlo resumido, se los voy a mostrar todos estos de acá, allá en el cadáver, pero para hacerlo resumido, el nervio musculocutáneo motoramente inerva los músculos del brazo. ¿Y cuáles son los músculos del brazo? Bíceps, coracoraquial Braquial anterior. y braquial anterior. Solo lo de la región anterior, músculo brazo, región anterior. ¿Ya? Región anterior. Ahí está, ¿no? Pero, sensitivamente, ¿a quién inervará? Sensitivamente, el músculo cutáneo. A la piel. Claro, inerva piel. Todo lo sensitivo inerva piel, ¿no? ¿Por qué yo siento? Si ustedes agarran y me aprietan el pulmón así, como tal, el pulmón no tiene inervación. El que tiene inervación es la pleura. ¿Ya? En la pleura están los receptores del dolor que se llaman nociceptores. Si me da un golpe entonces en el pulmón, no duele.
el pulmón como tal, sino que duele la pleura. Si yo me golpeo aquí los huesos, el hueso aquí me estoy golpeando, estoy sintiendo dolor. Pero el hueso tiene calcio o fosfato, no es como que duele el hueso como tal, sino que es lo que duele los nervios que están en donde, en el periósteo, ya en el periósteo del hueso. Por eso duele cuando me golpeo el hueso, por el periósteo, está inervado. Entonces, la inervación en el caso de la parte superficial de mi cuerpo va a estar en la piel, va a estar en la piel. Ya la piel está llena de receptores de dolor, que se llaman nociceptores, ¿no? También detectan temperatura, ¿no? Temperatura, presión. Entonces, sensitivamente, inerva la región antero externa de qué cosa? Del antebrazo, ¿ya? Del antebrazo. La región antero externa del antebrazo. Ahora aquí les doy un tic para que no se olviden. ¿Qué tronco es este de acá? Secundario lateral. Entonces, del lateral sale el nervio musculocutáneo. Por lo tanto, yo me acuerdo, el lateral es el que está más externo. Y entonces digo, el que inerva la región anteroexterna del antebrazo es el nervio musculocutáneo. ¿Por qué? Porque sale del lado lateral. Por lo tanto, tiene que inervar la región lateral o externa, ¿no? Esto es igual que decir lateral. Entonces, de esa manera no se me va a olvidar la función del musculocutáneo. Sale del tronco lateral. Tiene que inervar una región lateral. ¿Cuál inerva? La región anteroexterna del antebrazo, ¿no? Esta región de aquí, es decir, siempre posición anatómica, ¿no? Esta región de acá la inerva. Ya yo me pellizco aquí, estoy sintiendo eso, el nervio musculocutáneo está inervando. Ya está inervando. Ahora, si nosotros agarramos y vemos al nervio radial, por ejemplo, ya, que lo puse acá, ¿no ves? ¿Qué función tiene el nervio radial? Motoramente, ¿qué inerva? Todos los músculos extensos. Músculos del brazo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Del antebrazo los inerva? Sí, ¿no? ¿Pero de qué parte de la región? Posterior. ¿Ya? De la región posterior, es decir, todo esto de acá, ¿qué músculo hay acá? Solo hay uno, ¿cuál es? Tríceps, ¿cierto? El tríceps. Y acá están los músculos extensores del antebrazo. Entonces lo inerva ¿quién? El nervio radial. Ya, eso motoramente, pero sensitivamente, ¿qué inerva? Sensitivo. Inerva la piel de la región posterior del brazo y de la antebrazo. Ya, por el momento no vamos a quedar con eso. Después vamos a ver la inervación de la mano detalladamente. Sensitivo, entonces dijimos lo mismo, ¿ya? Pero la piel. Brazo, antebrazo, región posterior. Entonces ya tenemos al nervio musculocutáneo, ya tenemos al nervio radial. El nervio axilar, ¿qué hará el nervio axilar? ¿O no hace nada? El nervio axilar. El nervio axilar inerva. ¿Qué músculos inerva? ¿De dónde? ¿De la pierna? ¿De qué región? Axilar, chicos. Ya de la región axilar. ¿Qué músculo hay en la región axilar? Le da ramas al músculo deltoide, ¿ya? También le da ramas a los músculos romboides que están en esa zona de ahí, ¿no? Es decir, toda esa región axilar de allá atrás lo inerva, ¿ya? Pero también inerva sensitivamente la piel de esa región, ¿ya? Por lo tanto, eso hace el nervio axilar, no tiene que olvidarse de eso. ¿Y el nervio cubital? ¿Qué hará? ¿Qué hará el nervio cubital? Sensitivamente, ¿hacia dónde va? Que inerva la región antero-interna del antebrazo, ¿cierto? La región antero-interna. Entonces aquí yo voy a poner región antero-interna del antebrazo. Antero-interna del antebrazo. La antero-externa, ¿quién lo inervaba? Musculocutáneo. La antero-interna, entonces vendría a ser el cubital. Ya lo tenemos inervado en el antebrazo sensitivamente. ¿Y en la región posterior quién? Radial. Lo tenemos inervado totalmente el antebrazo. Y aquí está la otra manera. Nervio cubital, ¿de dónde nace? Del tronco secundario medial. Entonces, ¿qué tiene que inervar? La región medial del antebrazo. Ya hagan esa lógica y no se va a olvidar. Ya, si hacen ese lógico. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otro músculo? ¿Va? ¿Qué otro nervio? El mediano, ¿no? ¿Qué hace el mediano? Ese loco, ¿qué hace? Los músculos del antebrazo están inervados motoramente, posteriormente por el radial, ¿cierto? Pero anteriormente, ¿quién lo inerva? El mediano.
¿Ya? Entonces el nervio mediano inerva a los músculos anteriores del antebrazo. Excepto, quiero poner de aquí abajo, voy a poner, excepto quiénes. Flexor cubital. Flexor. Ya, flexor cubital. ¿Y cuál más? Los 2 tercios mediales, creo que era el flexor profundo de los dedos. Los dos tendones mediales, ¿ya? Dos tendones mediales del flexor Profundo. flexor profundo. Flexor profundo. Lo vamos a ver en cadáver esto ahorita, ¿ya? Profundo de los dedos, ¿no? Entonces, ¿y qué lo inerva eso si este era el excepto? El flexor cubital y el flexor profundo de los dedos, pero específicamente los dos tendones que están mediales. ¿Quién lo inerva entonces esos? Cubital. Cubital, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí, motoramente lo inerva el cubital a esto de acá. ¿Ya? Motoramente cubital. Entonces ya sabemos qué hace cada rama terminal. El trayecto nosotros lo vamos a ver enseguida en el cadáver. ¿Ya? El trayecto lo vamos a ver en el cadáver. Miren lo que yo les voy a hacer acá. Les voy a dibujar una escápula. ¿Ya? Les voy a dibujar una escápula. Aquí voy a poner la espina de la escápula. Aquí voy a poner su apósito por el cuello que tiene la forma de un dedo flexionado. Voy a poner la cavidad glenoidea. Ya, ahí está la cavidad glenoidea. Y aquí les voy a poner, ya les voy a poner un número. ¿No? Entonces voy a hacer la cabeza del número. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer ahí. Hay un músculo que está pasando por acá, atrás. Esta es una vista posterior. ¿Ya? Esto es una vista posterior. Pero hay un músculo que está yendo al tubérculo infraglenoideo. ¿Cuál será? ¿Qué La músculo? cabeza larga del tríceps. Cabeza larga del tríceps, ¿no? Entonces la cabeza larga del tríceps que está agarrando está yendo por aquí y está yendo acá. Ya, voy a dibujar. Entonces esto viene a ser tríceps. Específicamente, ¿qué cabeza? Cabeza larga. Ya, cabeza larga. Ok. Hay otros músculos que están aquí. Ya los voy a dibujar aquí. Este músculo que voy a dibujar ahorita se llama redondo. ¿Cuál va arriba? Redondo menor, ¿cierto? Este signo significa menor. ¿Y cuál va abajo? Redondo mayor, ¿no? Entonces voy a hacer así. Redondo mayor, eso significa mayor, ¿no? Ahora, ¿qué se me formó ahí? Aquí se me formó un... ¿Ya? ¿Qué es eso? Aquí vamos a hacer así. Un cuadrado, ¿ya? O sea, me salió rectángulo, pero cuadrado. Entonces, aquí hay un cuadrado, aquí hay un triángulo y aquí hay otro triángulo. Se me formaron 3 espacios anatómicos, ¿ya? Se me formaron 3 espacios anatómicos. Entonces, este cuadrilátero que se formó aquí se llama cuadrilátero homotricipital de Belpeau. ¿Ya? Cuadrilátero homotricipital de Belpeau se llama. Este otro triángulo que está acá se llama triángulo húmero tricipital de Belpeau. Bueno. Y este último triángulo acá se llama triángulo también húmero tricipital, pero de Avelino Gutiérrez. De Avelino Gutiérrez. ¿Ya? Entonces, bueno, en conclusión tenemos un cuadrilátero y tenemos 2 triángulos, ¿no? Necesitamos saber su límite porque lo preguntan en el examen, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hay una mnemotecnia que es poner los dedos así, ¿ya? Es poner los dedos así. Primero lo vamos a ver acá. El cuadrilátero, ¿cuál será su límite superior? ¿El redondo? El redondo menor. ¿Y su límite inferior? Redondo Mayor, ¿cierto? Su límite medial. Cabeza larga del tríceps. Medial, la escápula, ¿cierto? Y lateral, Cabeza larga. la cabeza larga del tríceps, ¿cierto? Esos son sus límites, ¿no? Ahora, el triángulo Avelino, el triángulo húmero tricipital, ¿su límite superior? Redondo menor.
¿Ya? Su límite inferior, redondo mayor. Su límite lateral, el número. ¿Ya? El número. Vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer mejor este triángulo. Lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí y lo hacemos aquí. Ahora sí. ¿Ya? Ustedes vean que el nombre me dice húmero y tríceps. Eso sí o sí tiene que formar parte del límite. Entonces, el primer límite va a ser el húmero. ¿Dónde está el húmero? Lateral, ¿cierto? Entonces, el límite lateral sería el húmero. ¿Dónde está el tríceps? Medial. Su límite medial sería el tríceps. Su límite superior, entonces, ¿quién sería? Redondo menor. ¿Ya? Ahora, en este otro triángulo, me dice triángulo húmero tricipital. Lo mismo. Su límite lateral, ¿quién sería? Húmero. Su límite medial, el tríceps, ¿cierto? Y su límite superior, redondo mayor. ¿Ya? Entonces, a ver. Había una memoteca, no recuerdo qué era, hacer así los dedos. Ya. Vamos a hacer así. Ya. Entonces, donde correspondía, ¿qué se forma aquí? Bueno, no se va a formar un cuadrado triángulo exactamente, ¿no? Pero esto sería entonces el húmero, este sería el tríceps, redondo menor y redondo mayor, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, supongamos que este es un triángulo. ¿Cuál sería su límite? Este sería redondo menor. Este es redondo mayor. Este vendría a ser el Húmero. cabeza larga y este sería el húmero. Entonces se formó un cuadrilátero acá, ¿no? ¿Cuál cuadrilátero es? El húmero tricipital de Virchow. ¿Ya? Entonces ustedes hacen así y acuérdense, tríceps, húmero, redondo menor, redondo mayor. Ustedes en el examen van a estar haciendo eso y se van a acordar, ya, aunque el docente los vea raro, pero se van a acordar de esa manera, ¿ya? Ahora el triángulo. El triángulo, ¿cómo va a estar formado entonces? Su límite, ¿cómo se llama el triángulo? Húmero tricipital, ¿ya? Entonces, aquí el húmero, ¿cierto? Aquí el húmero, al otro lado el tríceps, y arriba ¿quién? El redondo. Redondo menor. Menor. ¿Menor o mayor? Este es el redondo mayor, ¿ya? El redondo mayor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy mostrándole este y este, si se dan cuenta. ¿Ya? Uno arriba y otro abajo, ¿no? Uno arriba y otro abajo. ¿Ya? Entonces este sería el de Avelino Gutiérrez, es decir, este de acá, ¿ya? El de Avelino Gutiérrez. Entonces el cuadrilátero se forma arriba y el de Avelino Gutiérrez se forma abajo, ¿ya? Se forma abajo. ¿Cuál es el contenido? Que esto también lo pregunta. ¿Cuál será el contenido? Del cuadrilátero, la arteria circunfleja ¿Ya? y el nervio axilar. Y el nervio axilar. Entonces, voy a anotar aquí, ¿ya? Arteria y vena, ¿ya? Arteria y vena circunfleja. Solamente esto, ¿ya? Arteria y vena circunfleja. En el triángulo húmero tricipital, ¿quién va a estar? El nervio axilar. ¿Y quién más? Arteria circunfleja humeral posterior. Después vamos a ver de dónde vienen estos, ¿ya? Pero el nervio axilar, ¿de dónde viene? Del plexo braquial, es una rama terminal. Esta arteria no la conocemos, la vamos a conocer, es rama de la arteria humeral, ¿ya? Entonces, por el momento estamos bien. Y en este otro triángulo, ¿qué cosa nos atraviesa en el húmero tricipital de Avelino Gutiérrez? El nervio radial, ¿ya? El nervio radial, ¿y qué más? La arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda. Miren lo siguiente. Aquí en el húmero dijimos que se formaba un canal que se llamaba canal de torsión. Ya sabemos por qué se llama así. Lo hemos visto en osteología. Este canal de torsión lo que hace en la línea está más abajo, ¿no? Allí más o menos por acá. ¿Qué es lo que hace este canal de torsión? ¿Qué pasa por ahí? Nervio radial. ¿Ya? Entonces, de este triángulo va a salir el nervio radial y la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria braquial profunda, mejor dicho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contenido del canal de torsión? Nervio radial y arteria braquial profunda, ¿no? Porque si se dan cuenta está cerquita, entonces agarra, pum y sale, ¿ya? Y sale y discurre por ahí. Eso es preguntarse al examen, canal de torsión.
O también le dicen canal radial, es su otro nombre. ¿Ya? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Los ramos colaterales acá. ¿Ya? Los ramos colaterales. Miremos que va a salir de C5, de C6, de C7, va a salir un ramo que se llama, ¿qué se llama este ramo colateral? Torácico. ¿Ya? Nervio torácico largo. ¿Alguien sabe su otro nombre? Ya. O nervio serrato mayor. ¿Cuál es su otro nombre? ¿Tiene otro nombre más? El nervio respiratorio externo de Charles Bell. ¿Cuál es el interno? ¿Por qué se llama nervio respiratorio externo de Charles Bell? Porque va a ir a innervar el músculo serrato anterior que está aquí en las costillas, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero meter aire, tengo que inspirar. Y mi cavidad torácica tiene que agrandarse. Pero ¿cómo mi cavidad torácica se agranda? Una de las razones por la cual se agranda es porque este músculo serrato anterior que está acá, jala. ¿Ya? Es como que jala y eso hace que mi cavidad torácica se agrande. Entonces mis pulmones se llenan de aire. ¿Está contribuyendo a la respiración ese músculo? Sí. Por eso se llama nervio respiratorio externo de Charles Bell. Externo porque está en la parte más externa. ¿Ya? Entonces el nervio respiratorio interno de Charles Bell, es decir, el interno, es el nervio frénico. ¿Ya? Nervio frénico. Porque el nervio frénico está innervando ¿a quién? Al diafragma. Y el diafragma, cuando nosotros metemos aire, se baja para que el pulmón tenga más espacio de expandirse. Por lo tanto, ¿está contribuyendo con la respiración? Sí. Por eso se llama nervio respiratorio interno de Charles Bell. Charles Bell, el señor que lo descubrió, ¿no? Respiratorio, ya sabemos por qué, interno también. Esto es lo más preguntable. Después, ¿qué más? ¿Qué otro nervio se forma? De C5, C6, C7, C8, ¿qué se forma? De aquí, de acá y de C8. ¿Qué se llama este nervio? Nervio de los escalenos, ¿ya? Que también inerva los músculos largos del cuello. Pero con que se queden con los escalenos es perfecto, ¿ya? Se quedan con los escalenos es perfecto. ¿Qué otro más? ¿Qué otro nervio nace más? Del tronco superior, ¿qué nervio nace? Supraescapular. Nervio supraescapular. ¿Ya? Nervio supraescapular. Ahora, ¿se acuerdan que yo le dije y le mostré una escápula en la clase? Y le mostré un número que ahorita vamos a sacar. Entonces, ¿cómo era la cavidad glenoidea de la escápula? ¿Qué forma tenía? Oval. Como un huevo, ¿cierto? Oval, ovoide. ¿Y cómo era la cabeza del número? ¿Qué forma tenía? Esfera. Esfera, pero no completa, sino 3/4 de una esfera, ¿ya? Entonces, cabeza del número, cavidad oval ovoidea de la escápula, ¿no? La cavidad glenoidea. ¿Será que esto va a encajar bien? No. No encaja bien. Tendría que ser esférico para que encaje bien, pero no es esférico. Entonces significa que va a estar así. Y que esto puede ser propenso a que esto se salga de su lugar. Eso se llama luxación. Cuando una articulación se sale de su lugar. Entonces, gracias a que esto tiene la forma así y que esto tiene la forma así, no encajan bien, por lo tanto es propenso a que se luxe, ¿no? Ahora, los boxeadores, los que juegan tenis, béisbol, frecuentemente se les luxa esta articulación. Pero aparte de eso, tenemos unos músculos que refuerzan y hacen que no se luxe tan fácil. ¿Qué se llaman esos conjuntos de músculos? Manguito de los rotadores. Manguito rotador. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el manguito rotador? Uno, para rotar la articulación de aquí. Y dos, me protege. ¿Ya? Me protege que la articulación no se luxe. ¿Qué músculos forman? Esto es pregunta de examen igual, teórica. ¿Qué músculo me forma el manguito rotador? Número 1, supraespinoso. De abajo del supraespinoso, ¿quién está? Infraespinoso. Abajo del infraespinoso, ¿quién está? Redondo. ¿Menor? ¿Y cuál sería el último músculo? El subescapular. Subescapular. Ya. Aquí no se vaya a chipar con redondo mayor. El redondo mayor no participa, no forma parte del manguito rotador. ¿Ya? Está en otro lado, no forma parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso está aquí agarrado. Por lo tanto, me ayuda a que yo pueda rotar. Y aparte que me ayuda a que yo pueda rotar, intenta mantener la articulación ahí. Es por eso que muchas veces, cuando hay una luxación, esos músculos que estamos hablando se dañan. Ya se dañan. ¿Por qué? Porque el hueso está comprimiendo esos músculos. Entonces se van a dañar.
¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo bien, pero bien en cuenta. Que en las luxaciones, cuando hay un accidente o algo, yo tengo que pensar qué está pasando en esa zona de donde se lastimó la persona. Yo tengo un accidente aquí en el hombro, ¿ya? Me tira un balazo en el hombro. Yo tengo que pensar anatómicamente qué hay ahí que haya podido ser lesionado. Eso tengo que pensar. Bueno, imagino está mi músculo deltoide, ¿ya? Está mi músculo deltoide, que está el manguito rotador. Puede ser que la bala atravesó el manguito rotador. Por ahí cerca está el nervio axilar. Entonces yo tengo que imaginarme eso. Para eso me sirve la anatomía, ¿ya? ¿Qué arteria más estará? Está la arteria braquial profunda que está saliendo por ahí. Entonces, ¿será que tengo que ir a ligar esa arteria para que pare el sangrado? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿ya? Y nosotros tenemos que imaginarlo. Pero para imaginarlo primero tenemos que saberlo, si no, ¿qué vamos a imaginarlo? ¿Ya? Ahora, este plexo braquial se está originando de C5, C6, C7, C8, T1. Sí, lo hemos visto eso, pero ¿en qué parte está esto? ¿Dónde vamos a ir a buscar esto? ¿Dónde? ¿En el brazo o dónde? No, es por aquí más o menos. En la región cervical. Estamos hablando de las vértebras cervicales, que ahí se origina el plexo braquial. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a buscar al plexo braquial su origen, ¿dónde? En la región cervical. Y eso es lo que vamos a ir a hacer en el cadáver. Vamos a ir a la región cervical para ver el plexo braquial. Claro, se llama plexo braquial, pero anatómicamente... Ah, ya. En la región cervical, en especialmente, ¿qué cosa? ¿Hasta dónde? Hasta aquí, mire. Ahí. De aquí hacia acá va a estar en la región cervical. Por esta zona de acá, lo vamos a ver enseguida en el cadáver, está por ahí. Pero de aquí para allá ya va a estar más por acá. ¿Ya? Entonces, esto está acá. Esto está acá, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tomarlo en cuenta? Porque una herida de bala que sea en esta región de acá, ¿qué va a dañar? ¿Esto o esto? ¿Lo último o lo primero? Lo último. Entonces yo tengo que pensar que lo que se está dañando debe ser una de las ramas terminales. Y yo tengo que evaluar a mi paciente y decir, ¿puede flexionar? Puede flexionar. Y yo le digo flexione y no puede flexionar, ¿qué debe saber que está dañado? El mediano. El mediano, porque el mediano inerva a los flexores, ¿cierto? Entonces, claro, el balazo fue acá, pero aquí está el nervio mediano, ¿no? Porque ahí están las ramas terminales en esta región de acá, ahí está el mediano. Entonces yo le digo, flexiónelo, no puede, está fijado el nervio mediano. Y entonces tengo que intervenir ahí, ¿ya? Entonces no se olviden, este detalle es importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Podrías repetir el grupo 2? No. El lateral tiene ramos terminales. Uno es el nervio musculocutáneo y otro es uno que se llama raíz mediana, ¿no ves? Del tronco secundario medial, un ramo terminal es el nervio cubital y otro es uno que se llama raíz mediana, que cuando se une con la raíz mediana de este otro tronco forma que es un nervio mediano, ¿ya? Ahora, hablando del tronco secundario y posterior, son dos igual, uno que es axilar y otro que es el nervio radial, ¿ya? Esos dos. ¿Preguntas, dudas, alguien hasta aquí? Sí. Por el antebrazo, que lo vamos a ver enseguida, junto con la arteria y la vena braquial. Va pasando, va pasando, va pasando, pero pasa por el brazo, sí, pasa por el brazo, pero no le hace nada. Recién se mete aquí y empieza a dar ramas a los músculos flexores del antebrazo, pero pasa por el brazo y no inerva a nadie, entonces quizás esa se pueda hacer la pregunta, ¿ya? Lo que hacen los exámenes de anatomía son los doctores, entre ellos se envía preguntas. Doctor Aguilar 5, doctor Dorado otro 5, doctor Semperti otro 5, entonces se van repartiendo así y el doctor Pedraza más, ¿no? Y hacen el examen, ¿ya? Entonces puede ser una posible pregunta que el doctor Dorado vaya a meter, no lo sé, ¿no? Quizás sí. Pero ya saben, en el brazo la pregunta trampa sería, sí pasa por el brazo, pero no inerva nada en el brazo, ¿no ves? En el mediano. Vamos a ver cadáver, ya vamos a ver cadáver. Antes de ver cadáver, necesito mostrar esto aquí. Necesito mostrar esto. No se va a mostrar el cadáver.